por morir por nosotros. Y un versículo que voy a compartir antes de empezar está en Juan, ese es el Evangelio de Juan, y es el versículo del 11 al 13, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y todo tiene que ver, obviamente lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el pensamiento, con el plan que el Señor tuvo. Fíjense que yo he estado meditando, ya dije desde el domingo, cómo es que me quedé pensando y he estado pensando todas las veces, cómo es que en la Biblia vemos a estos hombres como Samuel, pues como compartí el domingo, que fue y le dijo a Saúl que él iba a ser el rey, y luego Saúl desobedeció, y luego Samuel, quien ya pasó a ser insignificante porque Saúl ya era el gran rey Saúl, y había desobedecido a Dios porque no había matado al rey Amalek. Y Samuel fue todavía como entre el rey, entre todos ahí, digamos que entre toda la fiesta que había, porque era una celebración grande por la victoria que había tenido, y Samuel fue y le dice: Dios te quitó el reino. Todavía fue y le dijo: Dios te quitó el reino. Y nadie la creía porque todos estaban diciendo: viva el rey tuvo la victoria, el triunfo, pero él había desobedecido. Lo mismo pasó con Moisés. Sí, Moisés había salido de la casa de Faraón, digamos que había salido corriendo, había matado a una persona y todo esto, y todavía tuvo que regresar y decirle a Faraón lo que Dios había dicho, pues. Y les digo todo esto porque de repente nosotros tenemos que saber y tenemos que, digamos que esa sería la fe. Yo estoy pensando mucho porque yo quiero tener esta fe. Yo quiero que mi fe sea notable a mí, sí, obviamente a Dios, pero quiero yo saberme de Dios. Y saberme de Dios es esto. Jesús vino a los suyos, los suyos, los judíos, su pueblo no lo recibió, pero todos los que le recibieron pasaron a ser hijos de Dios. Pasaron a ser hijos de Dios. Y eso es mucho, pues, es increíblemente mucho, que de repente nosotros no lo hemos valorado lo suficiente, porque no es una decisión, digamos, no es algo que nosotros construimos y luego llegamos y luego esta fue nuestra, a este punto llegamos a ser hijos de Dios, y nadie llegamos a ser hijos de Dios. O sea, nadie trabajamos para ser hijos de Dios, sino que, como dice ahí, no de voluntad de hombre, solamente porque recibimos a Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Y nos dio este título increíble, esta posición increíble, ¿verdad? Como se la dio al rey Saúl, como se la dio a David, sí, como se lo dio. El Señor escoge sus personas y luego dice: estos son míos, no porque algo hicieron, no porque algo hicieron. A David era un muchachillo, sí, andaba atrás de las ovejas, fue y le dijo: tú eres el rey. A Saúl le dijo: Dios escogió uno mejor que tú, y el que había escogido mejor que él andaba detrás de las ovejas, pues. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que meditar en el lugar que tenemos y sentirnos hijos del rey, sabernos hijos del rey, porque eso, a lo menos yo creo que para mí, eso me va a ayudar, ahí te va, a pecar menos. Sí, estaba platicando con alguien que no es cristiano, y cuando yo le estaba compartiendo esto porque yo quiero hacer eso, es algo que yo quiero hacer, algo que mi persona quiere hacer, ya no quiero caer en pecado. Y él dijo: ¿quién no va a caer en pecado? Y cierto, tiene razón. Nosotros somos pecadores desde el hueso. Sí, pero eso, Dios ya sabe eso, pues. O sea, no estamos sorprendiéndolo por nuestro pecado, y si pecamos, digamos que no va a decir: mira, yo pensaba que no iba a pecar. No, ya sabe que vamos a pecar. Por eso murió por nosotros y su trono está abierto. Sí, pero ¿qué será que su trono está abierto porque ya sabe que somos pecadores y entonces hay que pecar como sea? Hay que darle vuelo a la hilacha, como dice mi abuelita. O porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del rey. Sí está su trono allí, pero ¿qué tal si en vez de ir a pedirle perdón, lo cual tenemos que hacer, pero qué tal si cada vez que entremos ante su trono es para adorarlo y para caer rendidos a sus pies, dándole gloria, honra y honor, y en nuestra vida lo hacemos constantemente? Y honestamente, que caer en pecado sí debe ser algo que nos debe. Este señor me dijo:
como caer en pecado es como ridículo. Si dices tú, ¿a poco vamos a caer en pecado? No, claro que tenemos que buscar la forma, buscar increíblemente la forma de no caer en pecado, pues, sí, de no decir mentiras, porque estamos bien acostumbrados, aún como cristianos, todavía la mentira es nuestro escudo de repente. La mentira o la exageración, o el minimizar las cosas y no hablamos la verdad. A lo mejor ustedes sí, yo tengo una lucha contra eso. Sí, tenemos que ser hijos de Dios, como Dios dice acá, la potestad de ser hijos de Dios y luego vivir como hijos de Dios en la tierra. Porque Jesús lo tomó súper en serio. Porque Jesús decidió dejar su trono, sí, y venir a la tierra y ser golpeado y escupido y burlado hasta que lo dejaron colgado, completamente desfigurado, dice la Biblia en Isaías 53, no tenía figura humana, sí, y todo eso por el pecado, pues, por el pecado de nosotros. Entonces, verdaderamente, cuando lo entendamos, vamos a parar de pecar, pues, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la forma de no caer en pecado, de escaparnos de caer en pecado, porque el pecado es por lo cual Jesús murió, pues, por nosotros, es lo que no quiere Él. Entonces, los hijos de Dios tenemos que pensar. Tenemos que meditar y tenemos que cambiar. Tenemos que buscar una estrategia para que cuando veamos el pecado venir y que ya estemos pensando en caer en pecado, no caer. No caer. Buscar, o sea, decir la verdad. Ya ni modo. Sí, ahora mismo lo practiqué. Me metí con un forklift adentro del santuario a poner una cosa y cuando salí, el control del forklift tiene un controlito y ese se atoró en la puerta cuando salí y le raspó poquito, pero le raspó pues y le hice una raspada, como un jalón a la puerta y dije, nadie lo va a notar. ¿Quién lo va a notar? Pero lo dije, yo lo voy a notar y Dios ya lo notó y tuve que decirle al manager, ¿sabes qué? Andaba sacando esto y le expliqué ahí y entre la explicada ya se me andaban saliendo una mentira como que no me fijé o algo, ¿verdad? Pero dije, no, todo es la verdad, tengo que decir la verdad y le dije, ¿sabes qué? No me fijé y el control estaba levantadito y se atoró allí. Luego lo vio y solito dijo, ¿qué tiene? Pero yo no podía decir eso, pues, ¿verdad? Porque yo soy, él es el responsable de eso y yo hice eso. Yo digo, punto y aparte, no me quiero poner el ejemplo de que, el bueno, hermanos, pero tenemos que buscar las formas de decir la verdad, de ser honestos, porque decir la verdad es lo que es. A veces hay consecuencias y así es, ¿verdad? Amén. El título del estudio es o lo puse en Juan 3:15 y es un versículo antes de Juan 3:16 que dice lo mismo pero dice más enfocado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente eso. Para que todo aquel que en él cree, si no se pierda, esto es, no se pierda de Dios, no muera eternamente, pero tenga vida eterna. Y yo creo, hermanos, que estamos llegando digamos que a la cumbre de los tiempos, la celebración más grande que un cristiano puede tener en la vida es esta. Si nosotros celebramos, digamos que otro día igual, digamos que así de grande, la Navidad, y la celebramos porque Jesús dejó su trono y vino, pero aún dentro de la Navidad estamos celebrando que vino a morir por nosotros. Sí, entonces estos días, esta semana, sí tenemos que estar pensando, yo digo que tenemos que estar meditando y tenemos que darle el valor que es suficiente para celebrar con gozo que Él vino del cielo, murió en lugar nuestro y resucitó. Y resucitó porque dejó la muerte allá en su lugar junto con nuestro pecado y Él volvió a vivir, haciéndonos saber que la muerte no es el final, que la muerte era lo que debíamos nosotros, el pago del pecado era muerte. Luego Él vino y la cubrió, la mató, la destruyó y la dejó allá y luego Él resucitó dándonos a nosotros la vida eterna. Puse esto para comenzar, déjenme lo leo. Puse así: Dios, en un momento elegido por Él mismo
planeó crear al ser humano. En un momento en la eternidad, en un momento en el tiempo, como lo quieras poner, no había nada, o estaba nomás lo que Dios tiene. Nosotros no estábamos ahí, no había nadie, pero Él sí. Y Él en ese momento planeó crear al ser humano, pero con la autoridad de decisión. De también, o sea, la decisión es también como el Señor desear vivir con Él. Esto es, Él deseó que nosotros viviéramos con Él y Él nos hizo con la capacidad de también sentir eso. ¿Sí? Yo digo que no habría ningún beneficio, digamos, si lo queremos poner de esta forma o así. Es más beneficio, es más real que nosotros querramos estar con Él, sino cómo sabría que lo amamos. O sea, ¿cómo sabríamos nosotros, si nos hace ya estando con Él, como a los ángeles, cómo sabríamos que queríamos estar con Él? Entonces nos dio la decisión, nos dio la potestad de también sentir eso, de también querer como Él. Y luego cuando lleguemos al cielo, entonces ya todos, si Él sabe que nosotros queremos estar allá, y Él sabe que lo amamos como Él quiere. El plan que hizo, el plan que hizo es este. La humanidad tendrá toda libertad para ofender a Dios, pecando. Y así lo hicimos, todos. Entonces, nos dio la libertad de pecar, inmediatamente fuimos todos y pecamos. El problema es que pecar contra Dios no es aceptable ante su increíble santidad y amor. Sí, obviamente que Dios sabía esto y Él entendió todo esto, pero Él quiere que entendamos nosotros. Sí, nos dio la capacidad, la autoridad para servirle a Él, junto con la decisión de pecar y entonces ser enemigos de Él para siempre, o no pecar y luego estar con Él para siempre. Lo que sucede es de que todos pecamos. Haz de cuenta, nos dio la chance de escoger qué queremos hacer y todos escogimos ser sus enemigos. Sí, todos elegimos ser contra Dios al pecar, porque su santidad no permite que estemos con Él. Sí, así de sencillo. No podemos llegar y abrazarlo y luego seguir adelante, porque Dios mismo dijo: no puede el hombre llegar a mí y lo quedarse conmigo, porque su pecado le estorba. No puede estar, mi santidad lo mataría, pues lo destruiría. Entonces, no es aceptable nuestro pecado ante su increíble santidad y amor. Y cuando cometan un pecado, entonces ya no hay una forma absolutamente de volver a aceptarlo, de volver a ser aceptado ante Dios jamás. Esto es, Dios nos dio la libertad de escoger qué queremos y luego escogimos pecar. Y al momento que pecamos nos convertimos en sus enemigos y no hay forma de venir otra vez para atrás, porque ahora somos enemigos de Dios. No podemos de ninguna forma decir no, ni aun que nos arrepintamos de haber pecado, hay chance de venir ante Dios, porque nuestro arrepentimiento no es suficiente por el pecado que tenemos. Entonces, una vez que pecamos, quedamos completamente fuera de Dios, fuera del alcance de Dios eternamente. Así de sencillo. Eso es pecar. Nos apartamos de Dios solitos. Y no hay forma humana de volver a Él. Esa es la verdad. Y antes que nosotros lo sepamos y lo entendamos, pues Dios ya lo sabe. Entonces, antes de crearnos, dijo, sí, porque Él ya sabía eso, nosotros no. Nosotros pensamos que todavía podemos venir a Él y pecar y otra vez volver a pecar y volver a Él, porque estamos bien chiqueados por la forma que Él lo hizo. Pero Dios dice que el pago del pecado es muerte, y la muerte es eterna, y no hay forma de que un muerto vuelva en su poder a estar otra vez con Dios, porque quedamos fuera del alcance de Dios. Entonces Dios dijo: yo mismo iré al mundo. Eso fue lo que hizo Dios, eso fue su plan. Yo mismo iré al mundo y pagaré la deuda que ninguno de ellos puede pagar. Yo moriré en lugar de ellos. Esto es, la muerte que nosotros tenemos que pagar, lo que el pago de nuestro pecado es la muerte. Entonces Jesús dijo: yo voy a ir y voy a tomar su muerte en mí y yo voy a morir por ellos. Lo cual, si lo pensamos, y si lo pensamos mucho, es increíblemente maravilloso, porque ninguno de nosotros podíamos regresar de la muerte que teníamos, porque era la sentencia de muerte eterna. Entonces Él vino y dijo: yo la tomo. Pero como Él es Dios, el único que la muerte no le hace nada, porque Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Entonces vino Él del cielo, tomó nuestra culpa, que era la muerte, y luego la pagó. ¿Sí? La tomó para Él y la ejecutó. ¿Sí? Murió. Ahora dice acá:
yo moriré en lugar de ellos. ¿Quién no querría que le paguen la deuda? Esto es, si Dios nos pregunta, ok, tú te quedaste fuera, quedaste eternamente, no tienes chance, definitivamente te quedaste fuera del cielo. Entonces, si Él nos preguntara, fíjate, si todos nos tuviéramos conciencia de que nuestro pecado nos apartó de Dios para siempre, y luego si Dios nos pregunta, ¿quieres que vaya y muera en tu lugar y te quite el pecado y eternamente? Y si Dios nos permite la pregunta, yo digo, todos diríamos sí, ¿verdad? Muere por mí, por favor, para obtener vida, ¿verdad? ¿Quién no querría tener la vida? Pero por la vanidad del ser humano y porque cree tener otras opciones, Dios le concede vivir para siempre con Él en el cielo, con Él. Eso es lo que hace Dios, porque Dios sabe que nosotros, aún que queremos estar con Él y que le pedimos que muera por nosotros, Él decide hacer esto. A cualquier ser humano que confíe y acepte el sacrificio de Jesús, aún los que viendo no quieran ver y oyendo no quieran oír, esto es, Dios dice, ¿quieren que muera por ustedes? Y luego todos decimos, sí, queremos que muera por nosotros, sálvanos de la muerte eterna. Pero entonces Él dice, pone esta condición, el que sea pues que sí quiera, ¿verdad? Tiene que aceptarme, si cuando yo vaya y luego muera en la cruz por ustedes, entonces cada uno va a decir, esto es lo que quería, ¿verdad? Yo quiero estar con Jesús, yo acepto su muerte por pago de mi pecado, ¿verdad? Y así ya me quedo para siempre. Dice, aún los que viendo, o sea, ya entendimos todo eso, los que no quieren ver y los que no quieren oír, tales rebeldes, Dios les echará al lago de fuego. Y puse todo esto porque es tan importante que nosotros, hermanos, tomemos conciencia de lo que Él hizo por nosotros y luego la decisión de seguirlo a Él sea verdadera en nuestra vida. Porque no puede ser que digamos que sí, que digamos, muere por mí, acepto tu muerte, gracias por morir por mí en la cruz, pero voy a seguir pecando como que si no hubiera pasado nada. Entonces Dios dice, si una persona oye el evangelio, oye que Jesús murió por él en la cruz, que su muerte es suficiente para que le perdone sus pecados, pero no lo acepta, si oye pero no oye, ve pero no ve, entonces Dios dice, este se tiene que ir al infierno. Y es súper justo y es súper entendible, porque Él ya hizo todo, pero la gente que oímos y que entendemos, de todos modos no lo queremos, no queremos cambiar, no queremos hacer nada por Dios cuando Él ya hizo todo por nosotros. Entonces, Jesús sí murió por todos, pero solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no, los que oyen y no ven, los que oyen, perdón, y no oyen, los que ven y no ven, tristemente, pero justamente, entonces no pueden. No pueden porque escogieron no entrar cuando la puerta estaba abierta. Juan 1:14. Ahí vamos a empezar a echar todos los versículos después de esa entrada, pero déjame hacer una oración. Dios, guíanos, ábranos el corazón, la mente, Señor, ayúdanos para que este estudio tenga sentido verdadero en nuestras vidas y nos prepare para que este fin de semana, Señor, verdaderamente disfrutemos de ser el objeto, el blanco de tu amor, y recibamos, Señor, con gozo, festejemos con gozo el que moriste en la cruz matando nuestro pecado y resucitaste glorioso para nosotros, dándonos vida eterna. Ayúdanos, Dios, para ponernos en la línea, para ponernos el saco, para que nos quede. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí?, la cumbre de todos los tiempos, ¿sí?, Dios hizo el plan antes de crearnos y luego nos creó. Y ahí anduvimos haciendo todas las cosas que hemos visto, sí, que pasó todo el Antiguo Testamento. Y entonces vino el Verbo, el Mesías, que había sido anunciado que vendría. En el cumplimiento de todos los tiempos, un día Jesús llegó. Si Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, sí, como lo había dicho, Él llegó. Cada persona
que por poder del Espíritu Santo entiende esto, allí, cuando entiende eso, cuando entiende que Jesús es el Mesías, es Dios mismo que quita el pecado y que lo quitó y que ahora nos da vida eterna, allí mismo pasa a ser el elegido por Dios. Si Dios dice que nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, que Él nos eligió a nosotros, y Jesús dijo que nos eligió antes de la creación del mundo. Entonces quiere decir que Dios puso en su plan que todo aquel que crea en el Hijo, ¿sí? Antes que nosotros existiéramos, hizo este plan. No hay nadie todavía, y todo el que voy a crear, que crea en Jesús, ese va a tener vida eterna. Si usted ha oído la doctrina de la predestinación, bueno, la confundieron unos, sí, porque Dios no escoge quién se va a ir al infierno y quién se va a ir no dice de Tin Marín, está el infierno, de Tin Marín, ese se va al cielo, así no, ¿verdad? Sino que todo aquel que crea en Jesús tiene vida eterna, y todo aquel que lo rechace se va al infierno. Antes de crearnos hizo ese plan. Entonces nos predestinó en Jesús. ¿Sí? No es por casualidad, es que todo aquel que crea, estamos predestinados de antes de la fundación del mundo a ser de Dios. Si no depende, si Dios hizo todo, ahora depende de la decisión que tenemos que tomar. Así quiere Dios, para saber que nosotros también queremos lo que Él quiere. Entonces, cada persona que por poder del Espíritu Santo entiende esto, allí pasa a ser elegido por Dios. Y esta elección es aquel plan del que hablamos antes. Dios elige hoy a todo aquel que crea en Jesús. Ese es el evangelio fundado antes de Génesis 1:1. En el principio, que dice así, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice Dios en la Escritura. Si antes de que Dios creara a todos, Dios ya había hecho el plan de salvarnos. Antes de Génesis 1:1, Dios hizo el plan de salvación. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo, hermanos, que este versículo tiene que ver con todo lo que estaba hablando todo este rato. Si no ha oído nada de lo que he dicho, vea este versículo. Ahí le va. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si tú ya fuiste elegido, si tú ya has recibido a Jesús en tu corazón, le perteneces, eres su propiedad desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, porque creíste en Jesús. El día que creíste en Jesús, le perteneces a Dios. Entonces, de aquí en adelante, tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces tenemos que esforzarnos a santidad. Por ridículo que nos parezca de repente, o por anticuado que parezca, el Señor quiere que aquel que ha recibido salvación y que ahora es hijo en Jesús, ande sin mancha delante de Él, ande sin pecado delante de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos para que de nuestra boca no salgan mentiras, y que de nuestra boca, así cuando estemos hablando con la demás gente, que no salgan aquellas malas palabras que mal representan a Dios, porque eres tú su hijo. ¿Se entiende eso? Sí, no son reglas, no son cuadritos que tenemos que checar. Es la vida del cristiano ahora, cuando ya vive en Cristo, cuando ya ha sido llamado por Dios hijo. Sí, Dios te llamó a ser su hijo o su hija. Entonces ahora cuando estás en la iglesia, yo los veo muy santos a ustedes, de veras. Pero cuando estamos allá en el trabajo y que te machucas un dedo, o que te machucas con la puerta o algo, y si te sale una viborota, acuérdate: no, ya no puedo hacer eso, ya no debo hacer eso. Cuando alguien te voltea a ver de arriba abajo y y luego, o sea, si te vienen los pensamientos como: ay, ojalá que te machuque un trolebús. O sea, yo creo que tenemos que recapacitar y saber: nosotros ya no somos los que antes éramos sin Dios, y ahora somos hijos de Dios. Sí, y aunque nadie me vea, porque a veces no lo pensamos, tenemos que saber nosotros si somos o no somos. Porque a quién, si andamos aparentando, se los prometo que a nadie le importa. A nadie le importa. Y no te van a dar ningún regalo, ni te van a dar. A nadie le importa tu bondad o tu maldad.
Pero entre tú y Dios, cuando Él te dijo que Él te escogió porque escogiste a Jesús y ahora eres su hijo, sí, empieza en el camino. Sí, al rey Saúl le quitó el reino porque no hizo lo que Dios dijo. Yo creo que tenemos que saberlo, tenemos que disfrutarlo. Somos hijos del Altísimo. Eso no es decisión de hombres ni de carne, es cosa que Dios hizo. Es una cosa divina que te pasó a ti y a mí. Y entonces Jesús vino a nacer a este mundo. Nunca dejó de ser Dios, pero sin duda alguna, al tomar carne, debe ser como uno de nosotros. Esto, vino Jesús, y aunque nunca dejó de ser Dios, se hizo hombre, pues. Entonces nomás podía estar en un lugar a la vez. Sí, no podía estar en todos lados, no podía. Si se hizo hombre, le dolía, se rascaba, le picaron los zancudos, le pegó la gripa. Si todo lo que nosotros sufrimos y pasamos, Él lo pasó porque Él así lo decidió. Sí, no podemos seguir pensando que, toda esta golpiza, pero era Dios, no le dolía. No, pues eso vino exactamente a probar que Él quería ser uno como nosotros para agarrar con nuestra debilidad, matar el pecado. Sí, en el poder de Dios. No sé si se entiende eso, pero eso es lo que pasó. El Señor Dios tomó cuerpo, tomó carne para venir y matar con la debilidad del ser humano al pecado que habíamos cometido nosotros. Sí, y salvarnos a nosotros en su divinidad y darnos vida eterna en su poder. Se hizo un hombre. Así pues, vino a nacer de su mamá y ser bebé dependiente de mamá y papá y estar en un solo lugar a la vez, aprender a hablar y a caminar y a leer. Hermanos, Dios se hizo uno como nosotros. Él se hizo hombre. Sí, hay mucha gente que de la idea de que Jesús se hizo hombre, dicen pues que hay dioses y que hay gente que tiene la capacidad de hacer cosas y de pensar allá. Y sí, porque el ser Dios, sí, mucha gente ha exigido que se le adore y mucha gente ha exigido y se vuelven unos matones, sí, porque quieren que los adoren a ellos. Y la idea es de que Dios se hizo hombre, pues. Dios dice, yo soy el único de mi clase, no hay otro como yo, si no hay uno igual que yo. Yo soy el único Dios que se hizo hombre. Jesús vino y se hizo hombre, pero con el propósito de no con el propósito de que los hombres ahora nos achiquemos ante Él. Sí, Él vino a servirnos a nosotros, muriendo en la cruz por nosotros, a servirnos de la manera más, digamos que más exagerada que haya. Él vino, dejó su trono, vino, nos sirvió hasta la muerte, como si Él fuera el esclavo de nosotros, así. Sí, y Él vino nomás para que nosotros no muriéramos para siempre. En realidad Él vino y nos hizo súper favor, un gran favor. Lucas 2:42, y cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué pasó cuando nació y luego que estaba creciendo? Bueno, ya habíamos dicho, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En su primer evento público, y voy a decir cuál es, porque también se los prometo que estaba buscando primeramente estaba buscando algo que tuviera relación con la muerte de Jesús en la vida de Jesús. ¿Y qué creen? El primer evento público que Jesús tuvo fue su bautismo. Y de repente podemos decir, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Pero qué creen? El bautismo es la muerte de Jesús, ¿sí? Y la resurrección de Jesús. Si Jesús escogió el bautismo, sí, hacerlo público, su primer evento público, porque ahí se descubre su misión. La misión que Él tiene de salvarnos a nosotros, de quitarnos el pecado con su muerte y de salir gloriosos a una vida nueva, a una vida eterna. Jesús, en su primer evento público, Dios nos hace saber tantas cosas. Para comenzar, si vamos a hablar del bautismo, que es su primer evento público, el bautismo prefigura su misión, su muerte y resurrección. Pero en esto se sobreentiende que el pecado contrae muerte, pues. Sí, cuando Jesús va al bautismo, lo cual anuncia muerte y resurrección, también se anuncia que el pecado pues nos trae la muerte. Por eso es que Él anuncia en el bautismo que Él tiene que morir. Él se identifica con nosotros como pecador, sí, lo cual Él no tiene, pero Él va a morir como si Él fuera pecador, muriendo por todos los pecadores, sí, morir por nuestro pecado. Y eso lo manifiesta el bautismo.
Por eso Juan Bautista le daba un enfoque así de bautismo, el bautismo del arrepentimiento. En Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él, esto es por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, de ninguna forma vamos a pensar que el bautismo es algo que estaba fuera del contexto de la salvación, porque el bautismo era algo que desde que Juan lo empezó a hacer, era arrepentidos y luego venir a bautizarse. Entonces era el bautismo del arrepentimiento. Entonces cuando Jesús viene y Él quiere ser bautizado para cumplir toda justicia, si Él viene, se convierte en uno como nosotros, sí, porque Él quiere ser bautizado, pero luego sumerge su cuerpo en el agua, sí, muriendo, sí, y luego resurge resucitando, sí. Esa es la misión que Él vino a cumplir y lo escogió como primer evento público. Puse acá. Entonces era un bautismo de arrepentimiento, a lo que Jesús, sin ser pecador, aquí se identifica con los pecadores por los cuales pecados Él mismo había de llevar a la muerte. Su misión es meterte adentro, que indica muerte, desaparecer de la faz del mundo, y emersión indica la resurrección, emerger, salir del agua. Entonces este primer evento público de Jesús anuncia pues la misión que Él tiene, tomar en Él todo el pecado de todos nosotros y junto con esto morir, dejando al ser humano creyente sin pecado. Pero aun cuando Jesús sale del agua, después de morir, llena de esperanza a los de la fe. Sí, yo creo, hermanos, que así como nosotros los que hemos recibido a Jesús como Salvador, así como sabemos que nuestro pecado ha sido matado por Jesús y murió con Jesús en la cruz, también tenemos que tener la seguridad de que cuando Él resucitó, nos dio esta vida que no termina, esta vida nueva. Entonces no nada más nos quedó, ante Él no solamente somos unos, digamos que ausentes de pecado o sin pecado, pero nos dio vida eterna. Sí, no solamente nos hizo los que no tienen pecado, sino que se fue mucho más allá y nos hizo sus hijos. Nos hizo de Él. Ahora le pertenecemos, somos su propiedad, su cuerpo, somos en Él, hermanos. Tenemos que pensarlo. Mi actitud como hijo de Dios tiene que cambiar, porque yo he recibido tanto de Dios. No he recibido poco. No debemos menospreciar lo que Él nos dio, porque es increíblemente gigante, que debe verdaderamente cambiar nuestra actitud, que verdaderamente tiene que cambiar nuestra forma de vida. Si ya nos habíamos acostumbrado a ser cristianos y hacemos cosillas que pensamos que no están tan mal, porque ¿qué tiene? No, tenemos que volver a pensar. Tenemos que volver a pensarlo. Lo que Dios hizo por nosotros es hacernos uno con Él. Es hacer, como lo hizo, habla de todo el amor que nos tiene y cómo es que Él se dio por nosotros. La muerte nos llena de esperanza en la fe y también su resurrección. La resurrección asegura pues la vida eterna de los suyos. Ahora, lo más importante, que el bautismo indica, sí, ya dijimos todo eso, Él se hizo pecado, vino, murió por el pecado, resucitó por el pecado, pero luego el bautismo, el primer evento de Jesús, nos anuncia su deidad por la manifestación de la eternidad. Tres personas con diferente carácter y tarea, formando al un Dios Salvador. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesús vino con una sola misión, abrir la puerta de entrada al cielo a todos. Ahora Él justamente, puse Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Sí, Dios, leí de Isaías porque el Mesías estaba anunciado, ¿sí?, que iba a venir desde la mera caída de Adán y Eva. Pero durante la escritura Dios lo sigue anunciando. Él va a venir, Él va a venir. La gente estaba esperando al Mesías. Los judíos todavía están esperando un Mesías, no lo reconocieron cuando llegó, ya sabemos. Sí, pero Jesús, cuando aquí dice que iba a venir su ungido a Jerusalén, y dice iba a traer paz a las naciones, esto es a todo el mundo. Sí, Jesús murió por todo el mundo. Sí, yo digo, hermanos, si nosotros vemos el bautismo de Jesús
y lo ponemos dentro del contexto de salvación, de muerte y resurrección de Jesús, con la confirmación de Dios viniendo, el Padre abriendo los cielos, hablando, y el Espíritu Santo en forma corporal, dice en Lucas, sí, que estaban ahí con Jesús y Él es su Hijo amado en quien se complace. Sí, yo creo que el bautismo de Jesús anuncia lo que su muerte y resurrección hizo, y que nosotros tenemos que estar complacidos porque el mismo plan que Dios hizo antes de crearnos se cumplió cuando Jesús vino, pero se cumple hoy en cada uno de nosotros, si queremos, si lo entendemos, digamos que en forma más personal, en forma del momento en el que tú estás viviendo. Si Él es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo lo rodea, que el Padre dice, en Él me complazco, y Él muere por tu pecado y resucita dándote vida eterna. Sí, ahora, por lo que Él hizo, sí, no nada más dijo salvo y luego te hiciste salvo, sino que todo esto lo hizo para que nosotros ahora entendamos todo su amor y cuánto cuesta nuestro pecado, y que Él pagó todo. Pues y acá, hermanos, la justicia que Jesús nos trajo en realidad no se parece a lo que pensamos que es la justicia. Porque si Dios ejerce justicia con nosotros, cada uno, ese sí. Cuando Dios habla, cuando la Biblia habla de que Él es justo y que nos trajo la justicia, como está diciendo en Isaías. Si nosotros le decimos a Dios, le exigimos a Dios justicia, ¿sí? Decimos, Señor, esto es injusto, ¿verdad? Trátame justamente. Lo que pasaría si Dios nos trata justamente es que inmediatamente nos iríamos al infierno para siempre, porque la justicia, lo justo delante de Dios es que nosotros pecamos y justamente merecemos el infierno para siempre. Entonces, la justicia de Dios no se parece a la justicia que nosotros estamos pensando. Qué bueno, porque la justicia de Dios es que Dios hace justicia en su Hijo. Nuestra justicia la ejecuta en su Hijo, en Jesús. Entonces Jesús muere, digamos que con toda justicia, como Él dijo, para nosotros, pues, porque para Él es justicia, para nosotros es gracia. Jesús tiene que pagar por la muerte de nosotros, justamente. Esto es, Dios no nos va a meter al cielo por la puerta de atrás, sino que el pago del pecado es muerte, pero Jesús pagó esa muerte. Sí, y ahora podemos entrar felices, con la cara en alto, diciendo, justamente yo merezco el cielo. Y cómo nos gusta, obviamente nos llena de placer. Ese pensamiento yo lo disfruto, pero incluye, pues, te prometo que incluye que yo haga la lucha de no caer en pecado. No sé si les enfado diciéndoles eso. Pero tenemos que buscar la forma de que nuestra boca sea una que glorifica a Dios y que nuestros pensamientos le honren cada momento. Buscar hacerlo, ejercer ese amor que Él quiere que nosotros tengamos cuando Él hizo todo por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Sí, y ahora los suyos tenemos que andar en amor unos con otros, en verdad unos con otros. Sí, buscando no los caminos del mundo, sí, apartándonos del mundo. Yo pienso mucho en esas personas que Dios les hablaba y luego les mandaba a decirles, por ejemplo, Jeremías, que tenía que ir a decir al pueblo que si no se portaban bien, Dios los iba a castigar, Dios los iba a hacer esto. Al final de cuentas vino Nabucodonosor y se llevó todo Israel hasta Babilonia, pero Jeremías no paró de decirles la advertencia, pues. Obviamente que a quién le caía bien Jeremías cuando iba y les decía, si no te portas bien, Dios va a venir, y si no hacen esto, Dios va a venir y los va a echar, los va a mandar de aquí, va a desaparecer Israel. Si a nadie le caía bien, pero si nosotros tenemos la fe que Dios dice que tengamos, porque nos ama, porque nos hizo sus hijos, ¿qué tal si de aquí para adelante oramos en un restaurante, cuando estamos en un lugar público, tal vez invitando a alguien más a orar con nosotros? ¿No quiere orar? Vecino de la mesa. Sí, ahí te va. Si te dicen, oh no, yo creo en Buda, está bien, ¿verdad?
porque tienen derecho, pero luego nuestro derecho de ser hijos de Dios. Te prometo que hay muchas veces, no sé si a ustedes ha pasado, pero en la familia, sí, oramos como escondidos a tus hijos ahí. Y luego tu tía y tu tío están allá y no los invitas porque te da penilla. Pero ¿será que la penilla es eso? ¿O será que nos falta fe y digamos que seguridad que somos de Dios? La seguridad de decirle al mundo, yo soy de Dios y tú también puedes ser. Sí, no tenemos que como agarrar a bibliazos a todo el mundo y presumir que es como caer, como ser chocantes con la gente, pero sí tenemos que tener una vida más notable, una vida que sirve a Dios, que honra a Dios más notable. ¿No creen? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me incluyo pues en que nosotros tenemos que ser un poco más bravos con nuestra fe. Sí. No, como ya dije, no tenemos que como caerle gorda a la gente ahí como arriba de Dios, pero sí tiene que ser bien notable que tú le perteneces a Dios, que tú eres uno de Dios, uno que camina con la esperanza de la vida eterna. Si pensamos esto, a lo mejor nos va a ayudar, porque yo lo pienso y me ayuda. ¿Sí? En esta vida, ¿sí? En esta vida que tenemos, yo me siento como que ya me estoy haciendo viejo y veo a mis hijos y están todos sus vidas bien bonitos, todos bien peinaditos, se cortan el pelo, brincan, bailan y hacen todo lo que un joven hace, ¿verdad? Y yo digo, yo ya no estoy, yo me gustaría todavía tener esa energía, pero ya no puedo, ¿verdad? Lo que pasa, hermanos, lo que les quiero decir aquí es de que por muchos años que llevamos en este mundo, a lo mejor 100 años, ¿creen que alguien llegue a 100 años? Hace un tiempecito fui a ver a unas hermanas, me dijeron que fue a ver a su mamá porque tenía 100 años. Y fui a orar con ella, con la mamá. Y la hija, no voy a decir tanto porque a lo mejor me oye la hermana, pero la señora tenía 100 años, pero no tenía conciencia de ella. Sí, no podía comer por ella, no podía cambiarse por ella, la tenían encerrada así. Yo digo, ¿de veras quiero llegar a 100 años? O sea, ahora sí queremos, ahora 110 años más, porque a lo mejor 100, hay gente que conocemos de 100, pero 110 años. A lo mejor no estaría tan bien, pues, tan arrugadísimos, ¿verdad? Ya ni poder caminar. Sí, ahora, compara tus 110 años con la eternidad que Dios te ofrece. Con la eternidad, si no podemos cambiar la eternidad por el que me da penilla orar con la gente. Si yo creo que tenemos que pensar, Dios nos ofrece la eternidad, ni siquiera tenemos, digamos, conciencia, la eternidad es 100 años, más 100 años, más 200 años, más 1,000 millones de años y tú todavía joven y bello. ¿Qué te parece? En plenitud de gozo, 100 más 150,000 años y tú todavía brincando y bailando en su presencia. Sí, y ahorita, sí, nos da penilla orar en voz alta. Sí, tenemos que pensarlo poquito más. Tenemos que ser más abiertos en nuestra fe, con amor, con dulzura, como Dios manda, pero sí tenemos que exponernos un poquito más. Pues y acá, su justicia para nosotros es que nosotros nos metamos en Él. Sí, esa es la justicia de Dios. Si no queremos la justicia que verdaderamente es justicia porque nos desaparecería, pero la justicia de Dios es que nosotros nos metamos en Él. Y Él se presenta justo ante el juez, que es el Padre. Y el Padre, que tiene complacencia total en el Hijo, nos declara pues justos y merecedores. Esa es la justicia de la que Dios habla. Una justicia en la cual Dios hizo justicia con su Hijo, pero esa justicia es la gracia que mostró Dios para nosotros, para que justamente ahora por gracia nos presentemos ante el Padre en el Hijo y seamos aceptables y tengamos vida eterna, siendo merecedores de la vida eterna en el Hijo. Esa es la justicia de la cual Dios habla. Una justicia mucho mejor que la nuestra, mucho mejor que la que pensamos.
la justicia de Dios. Esa es la que Dios quiere ofrecernos. Así, si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, diremos: yo no entiendo todo, pero lo que sí entiendo es que yo he sido un vil pecador y ahora en Jesús soy hijo de Dios, salvo de la ira y perdonado. Sí, esto es, no tenemos que entender todo, no tenemos que, digamos, explicar todo, tener un cuestionario y saber todas las preguntas, pero sí tenemos que saber que si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora le perteneces tú a Dios y eres merecedor de entrar al cielo, porque Dios te ve con cara de Jesús. Sí, no es tan difícil y no es tan complicado. Todo lo que tú tienes que hacer para recibir esta justicia es aceptar a Jesús como el que pagó por tu pecado. En Juan 9:25 dice: entonces él respondió y dijo, si Jesús había sanado de ceguera de nacimiento a un ciego, y le dijeron: ese que te sanó es un pecador, no sabía ni quién era, y él dijo esto, el ciego: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sí, hay gente, a mí me ha pasado muchas veces, que ha habido gente: yo te conocía, ahora mira nomás, hipócrita, yo te conocía como antes eras. Y tienen razón, porque yo era ciego, pero ahora veo. Sí, ahora veo. Que sí era malo, o sí era malo. Entonces sigo siendo malo, pero soy salvo. Soy en Cristo, soy en Cristo. Eso sí sé. Una cosa sé, dice el ciego. Una cosa sé. Ahora veo. Jesús vivió cada momento de su vida con la expectativa de su muerte por el pecado. ¿Te imaginas toda la vida de Jesús, cada día de la vida de Jesús, conociendo que Él iba a padecer por nosotros? Recibiendo toda clase de injusticias, nació pobre, eso quiso hacer él, vivió pobrísimo entre toda su vida, lo acusaban de que José no era su papá, todo esto, sí, y él tenía en la mente cada día de su vida, sí, tenía la expectativa, el momento de morir por nosotros. Ahora con gozo lo miraba, con gozo, con alegría miraba aquel día de morir por nosotros. No lo dejaba de pensar. Jesús daría su vida en rescate por nuestro pecado. Y el tiempo se llegó. En Juan 17, del 1 al 2, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. ¿Te imaginas qué terrible debió ser para Jesús con la expectativa? Si lo pensamos de esta forma, si yo fuera así, que yo ya sé que yo voy a morir, voy a padecer y me van a agarrar, me van a escupir, me van a desfigurar, pero él siempre cada día pensó en eso. Sí, cuando Pedro le dijo: no te castigues, no te vas a morir, no te hagas eso tú solo, que estás pensando en morir. Él dijo: aléjate de mí, Satanás. Sí, porque en la muerte que él iba a recibir, todo el dolor que iba a recibir era para salvarnos, y le ganaba, era mucho más el gozo que tenía por salvarnos que el del dolor que iba a recibir. El martes pasado tuvimos un devocional con Pastor Brian, y se trató de que Jesús físicamente quedó completamente desfigurado. Pero la muerte física no es verdaderamente la que nos salvó, sino que nos salvó un corazón quebrantado. Su corazón, sí, lo que Él hizo por nosotros era más grave. Sí, llevar el pecado cada vez que tú piensas mal, cada vez que dices una mala palabra, cada vez que lo ignoras, todo eso era la carga que Él llevó de cada persona, de todos los tiempos, de toda la humanidad, en su vida, hasta la muerte. Sí, la carga, el sufrimiento que vemos físicamente no tiene comparación con la carga de mi pecado y del tuyo, que llevó todos los días de su vida hasta que murió. Ese sufrimiento es 10,000 veces más grande que el haber quedado desfigurado en la cruz como lo vemos. Pero lo hizo para que lo viéramos, pues ahora tenemos que pensarlo y tenemos que cambiar. Tenemos que valorar lo que Él hizo
llevando una vida de amor para con los demás, siendo más enfocados en su palabra, estudiar su palabra, cada cosa que Él diga y aplicarnos a ella, pues buscar cómo le vamos a hacer para aplicarnos a la palabra de Dios. La alegría, puse acá, la alegría que Jesús tenía en su corazón por vernos con Él en el cielo fue siempre más grande que la tragedia, no solo física que estaba a punto de sufrir, pero con toda seguridad no podemos de ninguna manera apreciar el dolor y la brutalidad espiritual que Jesús sobrellevaba cada día. Cada uno de nuestros pensamientos pervertidos y rebeldes, cada hecho, cada palabra, aún cada mirada y pensamiento pecaminosos que el ser humano continuamente cometemos, Él lo llevó todo, cada momento, cada instante, cada paso del camino hasta la cruz. Cada hombre y cada mujer, desde Adán y Eva, y Nabucodonosor, y Jonás, y David, Pedro, Judas, y tú y yo. Y no para allí, sino que hasta el último humano que viva, hasta que Él venga otra vez. Sí, Jesús murió por todos los del pasado, y Jesús murió por todos los del futuro, todos los que crean en Él. Entonces, todas las cargas, sí, digamos que la carga que vimos que sufrió hace 2000 años, no la podemos imaginar que todavía aquella carga, sí, en lo que reste de tiempo de vida, todos los que van a ser cristianos y hagan todos esos pecados, todavía llevó esa carga el día de su muerte en la cruz. Entonces, sí tenemos que valorar tanta cosa. Su amor es tan grande. Él es Dios y solamente Dios puede hacer eso. ¿Cómo puede alguien comparar? Oh, es que si vienes a esta iglesia, es que si crees esto otro, si no hay una comparación similar ni tantito que le llegue por el que murió por nosotros en la cruz, porque no solamente es la muerte completamente, absolutamente dada y ejecutada, la muerte de Jesús en la cruz físicamente, pero toda la carga espiritual de todos los seres humanos de todos los tiempos. Si ¿quién pudiera hacer eso? Qué bueno que Dios lo hizo. Y ahora nos corresponde ponernos las pilas. Sí, ¿no les parece como que va teniendo más sentido el alejarnos de pecar? ¿Verdad que sí? Ya, se oye como que los quiero enfadar con eso, pero creo que esto es la clave de todo. Buscar no caer en pecado, buscar acomodar el lugar, no echar mentiras, no todo lo que es pecado, buscar la forma, sentirnos, ahí viene el pecado, o sea, asustarnos cuando lo veamos llegar, porque somos de Él, por todo lo que Él hizo por nosotros. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando todo el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que hizo, hermanitos preciosos de mi corazón. Lo que hizo Jesús por nosotros es en verdad glorioso. Y claro que lo hizo porque nos ama, pero también porque puede. Sí, porque nos ama, pero también porque puede. Solo Dios puede. En 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí te va. Jesús es Dios y Dios es amor. Una frase tan chica que cumple con lo que conocemos de Dios, con lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús es Dios y Dios es amor. En Juan 15, del 11 al 14 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obviamente que esta es una clase de, no quiero decir que reto, sí, pero nosotros somos sus amigos, por los cuales Él murió. Dice: no hay un amor más grande más que el que
que el que alguien ponga su vida por sus amigos. Ahora, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y lo que Él manda, ¿qué era? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amarnos sí es, digamos que sí estamos hablando de sentir algo bonito por los demás. Ese sería el amor. Pero cuando es un mandamiento, sí, tampoco. Sí, cuando es un mandamiento, Dios no nos está mandando que aparentemos amarnos. Entonces, si es un mandamiento, piénselo, ¿cómo lo vamos a hacer para amar? Para obedecer, amar. Para amar. ¿Cómo? Tenemos que buscar estrategias en lo personal, cada uno. ¿Cómo yo voy a amar? ¿Cómo me voy a presentar ante la gente que me rodea? Especialmente, como dice la Biblia, especialmente a los que son de la familia de Dios. A los de la familia de Dios. Gálatas 6. Entonces, para empezar, porque si yo y mi esposa, para no decir que ustedes yo sé que son más buenos, si yo y mi esposa no nos amamos, o sea, si nos estamos peleando todo el tiempo, mi esposa y yo, que no es así, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, pues, ¿verdad? Si yo voy a empezar a amar, y yo doy de sí, perdono y me perdona, y es mi esposa y yo, pero luego el brinco a mis hijos, ¿sí? Aunque se porten mal o lo que sea, todavía los amas, pero luego el siguiente es a tu familia, a tus hermanos, a tu tía, y luego a tu vecino, ¿sí? A la gente que está en la calle. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para amarnos unos a otros? Porque Jesús, una clase de que puso condición, Él da la muerte por sus amigos, y sus amigos son los que hacen lo que Él manda. Entonces, para ser unos que merecen que Él muera por nosotros, lo cual ya hizo. Sí, ese es el punto. No quiero meterles duda de que si, ya eres salvo. No, eso no es el punto. El punto es de que sí tenemos que portarnos bien, pues. Sí tenemos que esforzarnos en santidad, tenemos que hacerlo. Tenemos que limpiar nuestra boca, nuestro corazón, nuestra alma. Tenemos que ser más amorosos. Tenemos que ejecutar amor cada día de nuestra vida y ponernos las pilas para hacerlo. Tenemos que buscar cómo hacerlo. Ya sabemos que hay gente que a los que le caemos gordos, y de repente hay gente que te cae medio gordita, ¿verdad? Que anda allí, a la vecina tal vez o algo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar que esa gente que nos cae gorda ahora nos caiga bien. Yo creo que todos entienden qué es caer gordo, ¿verdad? Sí, hay gente que ni dice nada y te cae gorda. Hay gente que no hace nada, ¿verdad? Mandan la vida a gusto y sé que me cae bien gordo, pues ni lo conoces, ¿verdad? Ni sabes nada de él y ya me cae gordo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la forma de que los cristianos no demos ese mal testimonio. No estemos pensando quién me cae gordo para que me caiga más gordo o cómo le voy a... No, tenemos que buscar la forma de amar, porque nosotros no estamos mandados a aparentar amar, sino que tenemos que buscar una forma increíblemente para amar a los demás. A mí me ha funcionado, ¿sí? Cuando alguien me cae medio gordillo, no de aquí de la iglesia, pero ¿verdad? Que me hayan hecho algo, digamos, en la vida, a un compañero de trabajo que me corrieron por culpa de él o algo, ¿verdad? Y luego de repente, ¿ya? Oro por él. He orado. Me he puesto en oración por su familia, por sus hijos. Y parece que no, pero a mí me ha funcionado. Sí, ya no me caen tan gordos. ¿Verdad? De repente hasta me caen bien, pues, ¿verdad? Porque he estado orando por ellos y entiendo que son débiles y que Dios va a tener misericordia de ellos. Y eso me ha ayudado mucho a sobrepasar o sobresalir de ese sentir que no debe estar en el cristiano, pues. Que no debe estar en el Hijo de Dios. Inténtenlo, a lo mejor a usted le funciona otra cosa, pero a mí me ha funcionado orar por esta persona, porque le vaya bien, por su matrimonio, por sus hijos. Por eso me ha funcionado. Y tenemos que buscar, como dije, estrategias que se te acomoda. ¿Cómo puedes tú empezar a obedecer a Dios en el amar? Jesús dio su vida por todos, pero a los que no les importe se quedan justamente sin el premio de su amor, que es vida eterna. Hoy llegamos hasta el momento en que arrestan a Jesús el Señor. Pues el viernes indagaremos de lo que pasa después. Esto es, en ese estudio nada más quiero llegar
hasta el momento en donde Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos, y luego llega Judas con toda su pandilla y lo apresan. Entonces, el viernes, primeramente Dios, vamos a continuar adelante con ese. Dice en Juan 18, del 5 al 7, y respondieron, Jesús dijo, ¿a quién buscan? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús, dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Sí, otra vez yo me pongo en el cuadro, sí, en lo que estaba pasando acá. Jesús, venía un montón de gente, dice que con palos y con lazos, venían a amarrarlo y a llevárselo preso. Y cuando Jesús vio el gentío, él estaba con sus 12 discípulos y le dijo, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Y cuando se paró, él dijo, yo soy. Sí, todos los judíos habían oído la historia de Moisés, cuando de la zarza ardiente dijo, yo soy. Todos los judíos. Cuando él paró y dijo, yo soy, todos se cayeron, se hicieron para atrás y el caidero de todos, porque entendieron bien que lo que estaba diciendo Jesús era profético. Y él estaba diciendo, yo soy Dios. De todos modos lo hicieron, porque así es el ser humano. Pero eso es importante. Jesús les preguntó 2 veces. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y pues lo arrestaron. En Juan 18:12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Sí, lo amarraron y se lo llevaron. Conclusión final, hermanos, de mi corazón y de mi vida. Juan, capítulo 14, versículos del 19 al 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, esto es nosotros, los que estamos aquí y los que estaban ahí con Jesús, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que este versículo me tocó el alma, hermanos, porque Jesús, quien nos ama tanto, nos está diciendo que va a llegar el día, si va a llegar aquel momento en donde tú te entiendas en Él. Él dice, vas a entender que yo estoy en mi Padre y que tú estás en mí. Va a llegar ese momento en donde ya no vamos a tener esta vergüencilla o esta pena o que no me vean. Voy a ser como un cristiano secreto, ¿verdad? O nomás con mi familia, para que no me vayan a decir nada, para que no me digan que soy un santurrón, un aleluyo. Hermanos, nosotros los cristianos, como ya dije, no tenemos que agarrar a todo el mundo a bibliazos, pero sí se tiene que entender pues que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros le pertenecemos a Dios. Puse acá, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Puse acá, ¿qué nos falta de entender para entregarle todo a Jesús? Sí, ¿qué te falta de entregarle a Jesús? ¿Por cuál razón no te has entregado por completo? ¿Qué es lo que no hemos entendido para hacerlo? ¿Qué no hemos entendido para hacerlo? Voy a leer los versículos que puse enfrente de la hojita y atrás, ¿para qué los pongo? Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Es por a todos aquellos que crean. En Juan 11:25-26, atrás de su hojita, dice, le dijo Jesús, yo soy, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Sí, si creemos en Él, ¿vamos a vivir eternamente? Juan 14:6, el otro que puse aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Señor es la única forma de salvación. El Señor Jesús, Él dio su vida. Él es el único que puede morir, puede dar su vida, volverla a tomar. Él dijo esto.
Sí, y nosotros nos preparamos en esta forma de vida, en esta victoria que el Señor ya nos dio, en esta posición que Él nos dio de hijos de Dios, para celebrar juntos la muerte y resurrección de Jesús, por la cual nos dio vida eterna. Sí, es súper hermoso. Este viernes, fíjese que compartí en el devocional que les digo, esto compartí con la iglesia en inglés, que los había invitado a ayunar el viernes, y ahí uno se paró bien político y me dijo, no puedes obligarlos. Y es cierto, no los puedo obligar a ayunar, no estoy obligando, los invito a ayunar, les sugiero que sea muy bueno, por respeto a Jesús muriendo en la cruz el viernes, vamos a juntarnos aquí. Ya hay una lista de comidas, yo creo que hay suficiente. Si usted no ayuna, de todos modos, véngase, ¿verdad? Y nos ayuda a acabarnos la comida porque va a haber muchísima. El viernes de las 5 a las 6 va a llegar. Y aquí nos quedamos a comer. Y vamos a tener un mensajito bien penetrado en lo que es la muerte de Jesús, esperando pues la resurrección el domingo. Entonces, este viernes, el que pueda y que esté queriendo, sin obligación, ayunar. El ayuno no tiene que ver con que no es ningún sacrificio. O sea, si tiene que comer comida con una medicina o algo, puede hacerlo. El ayuno puede ser con que se deje de almorzar o deje de comer en la tarde, ¿verdad? O no coma esto, no sé, que se sienta usted que que lo está haciendo en respeto, sí, por Jesús muriendo en la cruz, sí, porque estamos celebrando pues el viernes donde Jesús murió en la cruz. Entonces, por respeto, juntos, yo creo que es una buena idea ayunar. Si no quiere, punto y aparte, aunque digamos que esté bien y todo, también está bien, ¿verdad? De todos modos, nos juntamos aquí el viernes de 5 a 6. Yo voy a llegar aquí como a las 4:30, voy a poner la silla, las mesas y comemos. A las 5 de la tarde. Como ya dije, yo ayuno todos los miércoles, he ayunado por muchos años, ¿verdad? Y no como nada en todo el día, pero tomo líquidos. Siempre me compro mis juguitos de zanahoria y juguitos. Entonces, todo el día como eso, ¿verdad? Ustedes pueden hacer como ya dije, si nada más quieren en todo el día ayunar lo que sea, brincar un almuerzo, puede comer pura verdura todo el día, como el anuncio de Daniel, como la ayuda de Daniel, como usted se sienta cómodo. Sí, no tiene que ser un sacrificio, pero sí, yo estoy haciéndolo, digamos, una clase de que yo estoy con Jesús, soy parte de esto que hizo por mí. Entonces, como dije, no se sienta obligado, más bien siéntate cómodo en tener una familia y venirse a las 5 aquí a esta casita. Comemos, tenemos un pequeño estudio y seguimos amándonos en el nombre de Jesús. ¿Está bien? No va a haber estudios este viernes, no va a haber estudios de oración y de estudios bíblicos de mujeres y de hombres, por lo mismo. Entonces nos juntamos aquí el viernes y luego ya pues el domingo otra vez aquí a las 12 del día. También tengo que decirles, si quieren, eso es para nosotros. La iglesia en inglés van a tener 4 servicios. Si alguien quiere participar en alguno de ellos, ellos me dijeron que se los anunciara. Entonces también pueden participar allá. Pero nosotros aquí a las 12 para celebrar el día de resurrección. ¿Okay? Vamos a tener un último canto. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Y ayune o no ayune, nos vemos aquí el viernes. ¿Está bien? Buenas noches.